Hola, ¿qué tal? Este video trata de ejercicios resueltos de aceleración para el movimiento rectilíneo uniforme. Si trabajamos con el concepto, tenemos que aceleración es igual a la variación o cambio de velocidad de un cuerpo en función al tiempo, es una magnitud vectorial, y existe aceleración si cambiamos de velocidad o cambiamos de dirección. Al cambio de velocidad, ya sea aumento o disminución, ejemplo, 56 km por hora a 87 km por hora o 87 km por hora a 45 km por hora, se le conoce como aceleración tangencial. Además, tenemos que aceleración es igual a la variación de la velocidad entre la variación de tiempo. La variación de la velocidad, a su vez, es igual a v sub f menos v sub o. Y la variación de tiempo es igual a t sub f menos t sub o, donde a es la aceleración, y aceleración la expresamos en metros sobre segundos al cuadrado. El incremento de la velocidad es igual a la variación de la velocidad. El incremento de tiempo es igual a la variación de tiempo expresado en segundos. Recuerda que la variación de la velocidad se expresa en metros sobre segundos. V sub f es velocidad final expresada en metros sobre segundos. V sub o es velocidad inicial expresada en metros sobre segundos. T sub f es tiempo final expresado en segundos y T sub o es tiempo inicial expresado en segundos. Por lo tanto, aceleración es igual a la variación de la velocidad entre la variación de tiempo, y la variación de la velocidad es la velocidad final menos la velocidad inicial, y la variación de tiempo es tiempo final menos tiempo inicial. Por lo tanto, aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Y una vez trabajado un poco el concepto de aceleración, ahora vamos a trabajar con ejercicios. El primer ejercicio me dice lo siguiente: determine la aceleración de un vehículo que viaja a 34 metros por segundo y cambia su velocidad a 45 metros por segundo. Todo esto en un tiempo de 5.8 segundos. Es decir, que vamos a determinar la aceleración de un vehículo que viaja a una velocidad inicial de 34 metros por segundo y cambia dicha velocidad a una velocidad final de 45 metros por segundo. Y todo esto en un tiempo de 5.8 segundos. Por lo tanto, como datos tenemos lo siguiente: tenemos que la velocidad inicial del vehículo es de 34 metros por segundo. La velocidad final de dicho vehículo al realizar este cambio de velocidad es de 45 metros por segundo. Y todo este cambio ocurre en un tiempo de 5.8 segundos. Es decir que en función a la velocidad inicial, a la velocidad final y al tiempo, vamos a determinar la aceleración. Y para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado existe una fórmula que me relaciona aceleración, velocidad inicial, velocidad final y tiempo. La fórmula es la siguiente: aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividida entre tiempo. Conozco la velocidad final, que son 45 metros por segundo, conozco la velocidad inicial, que son 34 metros por segundo, y conozco el tiempo, que son 5.8 segundos. Por lo tanto, sustituyendo la fórmula, tenemos que aceleración es igual a 45 metros por segundo menos 34 metros por segundo, y todo esto dividido entre 5.8 segundos. Si resuelvo aquí, 45 menos 34 es igual a 11, por lo tanto, aceleración es igual a 11 metros por segundo dividido entre 5.8 segundos. 11 dividido entre 5.8 me da un valor de 1.89, y metros sobre segundos dividido entre segundos me da metros sobre segundos al cuadrado. Recuerda que si tenemos una división de metros sobre segundos dividido entre segundos, si partimos segundos por la unidad, tendremos una división de fracciones, y en la división de fracciones lo que hacemos es que tomamos la primera fracción, en este caso metros sobre segundos, y la multiplicamos por el inverso de la segunda fracción, que en este caso sería 1 sobre segundo. Recuerda que aquí yo tengo segundo sobre 1 y el inverso será 1 sobre segundo. Y en la multiplicación de fracciones lo que hago es que multiplico los numeradores. En este caso, metro por 1 será metro, y todo esto dividido entre la multiplicación de los denominadores. Segundo por segundo será segundos al cuadrado. Por lo tanto, el resultado de la división metros sobre segundos entre segundos será metros sobre segundos al cuadrado.
y se cumple de que la aceleración se expresa en una unidad de longitud entre una unidad de tiempo al cuadrado. Por lo tanto, aceleración es igual a 1.89 metros sobre segundos al cuadrado. Quiere decir que la aceleración de un vehículo que viaja a 34 metros sobre segundos y cambia su velocidad a 45 metros por segundo en un tiempo de 5.8 segundos es igual a 1.89 metros sobre segundos al cuadrado. Esta es la aceleración, 1.89 metros sobre segundos al cuadrado. Y bien, observemos un segundo ejercicio. El segundo ejercicio me dice lo siguiente. Un vehículo avanza con una velocidad inicial de 24 metros por segundo, desplazándose 800 metros en un tiempo de 12 segundos. Determina su aceleración. Sabemos que aquí tenemos velocidad inicial, que es 24 metros por segundo, tenemos desplazamiento, que son 800 metros, y tenemos el tiempo, que son 12 segundos. Por lo tanto, nuestros datos son los siguientes. Velocidad inicial es igual a 24 metros por segundo, el desplazamiento son 800 metros y el tiempo son 12 segundos. Entonces, en función a la velocidad inicial, al desplazamiento y al tiempo, vamos a determinar la aceleración. Para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, existe una fórmula que me relaciona el desplazamiento, la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. La fórmula es la siguiente. Desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. O desplazamiento es igual al producto de la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si de esta fórmula yo despejo la variable de aceleración, ya que conozco la variable de desplazamiento, que son 800 metros, conocemos la velocidad inicial, que son 24 metros por segundo, y conocemos el tiempo, que son 12 segundos. Si despejo la aceleración, voy a tener que aceleración es igual a 2 multiplicado por el desplazamiento menos el producto de la velocidad inicial por el tiempo, y todo esto entre el tiempo al cuadrado. Con esta fórmula, que sale del despeje de la variable de aceleración de esta fórmula, es que vamos a determinar la aceleración, ya que conocemos el desplazamiento, la velocidad inicial y el tiempo. Entonces, sustituyendo en la fórmula, tenemos que aceleración es igual a 2 multiplicado por 800 metros, que es el desplazamiento, menos el producto de 24 metros por segundo multiplicado por 12 segundos, que es el producto de la velocidad inicial por el tiempo, y todo esto dividido entre el tiempo al cuadrado, que son 12 segundos. Por lo tanto, aquí tenemos 12 segundos dentro de un paréntesis elevado al cuadrado. Lo primero que hago es resolver aquí. Aquí yo sé que segundos con segundos los tachamos y 24 por 12 nos da un valor de 288 metros. Esto estará expresado en metros. Además, aquí yo tengo 12 segundos dentro de un paréntesis. Me está indicando que todo lo que está dentro del mismo estará elevado al cuadrado. Por lo tanto, 12 al cuadrado es 12 por 12 y 12 por 12 es igual a 144. Y segundos al cuadrado es igual a segundos al cuadrado. Por lo tanto, ahora voy a tener lo siguiente. Aceleración es igual a 2 multiplicado por 800 metros menos 288 metros, que sale de la multiplicación de 24 metros por 12. Y todo esto dividido entre 144 segundos al cuadrado, que sale de yo elevar 12 segundos al cuadrado. Y si resuelvo aquí, 800 metros menos 288 metros nos da un valor de 512. Por lo tanto, aceleración es igual a 2 multiplicado por 512 metros. Y todo esto dividido entre 144 segundos al cuadrado. 2 multiplicado por 512 nos da un valor de 1024. Por lo tanto, aceleración es igual a 1024 metros dividido entre 144 segundos al cuadrado. 1024 dividido entre 144 nos da un valor de 7.11. Por lo tanto, aceleración es igual a 7.11 metros sobre segundos al cuadrado. Este es el valor de la aceleración. Quiere decir que si un vehículo avanza con una velocidad inicial de 24 metros por segundo, desplazándose 800 metros en un tiempo de 12 segundos, su aceleración es igual a 7.11 metros sobre segundos al cuadrado. Este es el valor de la aceleración. Y bien, el último ejercicio que tenemos nos dice lo siguiente. Una motocicleta cambia su velocidad de 80 km por hora a 99 km por hora, desplazándose 1 kilómetro en este cambio. Determine su aceleración. Es decir que como datos tenemos lo siguiente. La velocidad inicial es 80 km por hora, la velocidad final es
99 kilómetros por hora y el desplazamiento es 1 kilómetro. Por lo tanto, como datos tengo que la velocidad inicial 80 kilómetros por hora, la velocidad inicial 99 kilómetros por hora y el desplazamiento 1 kilómetro. Entonces, en función a la velocidad inicial, a la velocidad final y al desplazamiento, vamos a determinar la aceleración. Existe una fórmula para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de aceleración que me relaciona la aceleración, el desplazamiento, la velocidad final y la velocidad inicial. La fórmula es la siguiente: aceleración es igual a la velocidad final elevado al cuadrado menos la velocidad inicial elevado al cuadrado dividido entre 2 veces el desplazamiento. Pero ¿qué ocurre en este ejercicio? En el principio, en el concepto, había dicho que la aceleración la expresamos en metros sobre segundos al cuadrado. Y si tú te fijas, aquí tenemos como unidad kilómetros por hora, tanto la velocidad inicial como la velocidad final, y el desplazamiento está expresado en kilómetros. Por lo tanto, antes de yo aplicar la fórmula, vamos a convertir de kilómetros por hora a metros por segundo en las dos velocidades, y el desplazamiento que está expresado en kilómetros lo vamos a convertir a metros. Por lo tanto, lo primero que hago es la conversión de la velocidad inicial, que es 80 kilómetros por hora. Vamos a convertir 80 kilómetros por hora a metros sobre segundos. Lo que hago es que la unidad de longitud, que es el kilómetro, lo convierto a metro, y la unidad de tiempo, que es la hora, la convierto a otra unidad de tiempo, que sería segundo. Para convertir de kilómetros a metros, multiplico por 1000 metros y divido entre 1 kilómetro, y en este caso, para convertir de horas a segundos, multiplico por 1 hora y divido entre 3600 segundos. Es decir que voy a tener lo siguiente: 80 kilómetros por hora para convertirlo a metros por segundo. Primero multiplico por 1000 metros y divido entre 1 kilómetro, y luego multiplico por 1 hora y divido entre 3600 segundos. Aquí tacho las unidades, kilómetros con kilómetros y horas con horas. Y si te fijas, las unidades que nos quedan son metros sobre segundos o metros por segundos, que es lo que andamos buscando. Entonces tenemos 80 multiplicado por 1000 metros dividido entre 1, y este resultado lo multiplico por 1 y lo divido entre 3600 segundos, que es lo mismo decir 80 multiplicado por 1000 dividido entre 3600, dando como resultado 22.22 metros sobre segundos. Quiere decir que ahora la velocidad inicial es igual a 22.22 metros sobre segundos. Una vez trabajada la velocidad inicial, ahora vamos a trabajar con la velocidad final, que son 99 kilómetros por hora. Para convertirlos a metros por segundo, hago exactamente lo mismo. Tomo el valor de 99 kilómetros por hora para convertirlo a metros por segundo. La unidad de longitud, que es el kilómetro, lo convierto a otra unidad de longitud, que sería el metro. Y la unidad de tiempo, que es la hora, la convierto a otra unidad de tiempo, que sería el segundo. Para convertir de kilómetros a metros, multiplico por 1000 metros y divido entre 1 kilómetro. Y para convertir de horas a segundos, multiplico por 1 hora y divido entre 3600 segundos. Esto es en este caso. Entonces tenemos 99 kilómetros por hora. Para convertirlos a metros por segundo, multiplico por 1000 metros y divido entre 1 kilómetro, y luego multiplico por 1 hora y divido entre 3600 segundos. Aquí tacho la unidad, hora con hora y kilómetro con kilómetro. Y tenemos el producto de 99 por 1000 metros dividido entre 1, y este resultado lo multiplico por 1 y lo divido entre 3600 segundos, que es lo mismo decir 99 multiplicado por 1000 dividido entre 3600, dando como resultado 27.5 metros sobre segundos. Quiere decir que ahora la velocidad final es igual a 27.5 metros sobre segundos. Y entonces, para una vez convertida las velocidades de kilómetros por hora a metros por segundo, ahora vamos a trabajar con el desplazamiento, que lo vamos a convertir de kilómetros a metros. Para convertir 1 kilómetro a metro, lo que hago es que multiplico por 1000 metros y divido entre 1 kilómetro. Tacho la unidad, kilómetro con kilómetro, y la unidad que nos queda es metros. Quiere decir que el resultado de esta operación estará expresado en metros. Entonces tenemos 1 multiplicado por 1000 metros dividido entre 1, que es lo mismo decir 1 multiplicado por 1000, dando como resultado 1000 metros. Quiere decir que el desplazamiento ahora es igual a 1000 metros. Entonces vamos a colocar el desplazamiento aquí, la velocidad final aquí, y la velocidad inicial aquí. La velocidad inicial es 22.22 metros por segundo, la velocidad final es 27.5 metros por segundo y el desplazamiento son 1000 metros. Colocándolo aquí tenemos que velocidad inicial 22.22 metros por segundo, velocidad final
27.5 metros por segundo y el desplazamiento 1000 metros. Ahora sí, sustituyendo en la fórmula tenemos que aceleración es igual a 27.5 metros por segundo dentro de un paréntesis elevado al cuadrado menos la velocidad inicial, que es 22.22 metros sobre segundos dentro de un paréntesis elevado al cuadrado, dividido entre 2 veces el desplazamiento, el cual sería 2 multiplicado por 1000 metros. Recuerda que el desplazamiento es 1000 metros. Si resuelvo aquí 27.5 metros sobre segundos elevado al cuadrado, y si resuelvo aquí 22.22 metros sobre segundos elevado al cuadrado, además resolviendo aquí 2 por 1000 metros, esto será igual a lo siguiente: aceleración es igual a 756.25 metros cuadrados sobre segundo cuadrado menos 493.72 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, todo esto dividido entre 2000 metros. Recuerda que 756.25 sale de yo elevar 27.5 al cuadrado y 493.72 sale de elevar 22.22 al cuadrado. Entonces 756.25 menos 493.72 nos da un valor de 262.52. Por lo tanto, aceleración es igual a 262.52 metros cuadrados sobre segundo cuadrado dividido entre 2000 metros. Aquí yo sé que metro al cuadrado, recuerda que metro al cuadrado es metro por metro. Si yo tacho metro con metro, me queda metro sobre segundos al cuadrado, que es la unidad de la aceleración. Por lo tanto, la aceleración la vamos a expresar en metros sobre segundo al cuadrado. Y si divido 262.52 entre 2000, nos da un valor de 0.13. Por lo tanto, aceleración es igual a 0.13 metros sobre segundos al cuadrado. Este es el valor de la aceleración. Quiere decir que si una motocicleta cambia su velocidad de 80 km por hora a 99 km por hora, desplazándose 1 kilómetro, en este cambio, su aceleración es igual a 0.13 metros sobre segundos al cuadrado. Este es el valor de la aceleración. Y bien, hasta aquí es nuestro video acerca de ejercicios resueltos de aceleración para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y bien, si te gustó el video, dale me gusta. Si tienes alguna duda, coméntala, yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte. Recuerda que subimos videos de análisis estructural, física matemática y otras. Bendiciones. Me voy.